Hola, muy buenas a todos. Hoy estamos grabando para Calypso Life Family Vlog cómo vamos a hacer el mantenimiento de un motor Volvo Penta en un velero. ¿Comenzamos? Bienvenidos tripulación, un capítulo más a nuestro barco Ymir. Hoy os vamos a mostrar el mantenimiento de los motores de nuestro barco, un Bellura 50. Una de las características más singulares de este barco es la sala de máquinas. Como veis, es un suelo completamente registrable donde puedes acceder a trabajar con mucha comodidad. Bueno, pues hay que actuar en varias zonas. ¿Te acuerdas lo que te comenté de la estopada seca de Volvo Penta? Me he traído la grasa también, que la tengo arriba, ahora iré a por ella. Y la engrasaremos también luego un poquitín. Cambiamos la impele, que es la bomba de agua marina. Bien. La tenemos ubicada aquí. Revisaremos a ver cómo está el salidro, el manguito de entrada y demás. Ponemos aceite, filtro de combustible del motor y los dos filtros decantadores. Entonces lo que haremos será hacer la lista que ya comentamos de todos los recambios que tienes que tener a bordo. Lo del aditivo aquel que comentamos en los depósitos. Y ya está, como la semana pasada ya cambiamos el cojinete de arbotante y hicimos el alineado de motor, ya me has comentado que perfecto, ¿no? Sí, súper bien. O sea que estuve probando ahora lentí, pero con la marcha adelante puesta y cero vibración. O sea, vamos en... Perfecto. Vamos a hacer una cosa, lo arrancamos, que caliente un poquitín el aceite, así nos saldrá más fácil y saldrá más... Adicionalmente cambiamos las dos correas del motor. Con el motor ya en marcha revisamos la salida de humos. Bueno, aquí tenemos el aprendiz mecánico, un cierto señor Thor, que es nuestro lobito, que no se quiere perder por nada en el mundo la revisión del motor. Filtro de aceite. No, entonces dijimos que te daba yo los míos y Sí, eso lo correcto. guardaba. Sí. Vamos a realizar el cambio de filtros del aceite y del gasoil. La verdad que en el barco teníamos algunos recambios de esto, o sea que vamos a usar los que estén bien y los que no a la basura, filtros nuevos. Eso los guardo aquí. Sí. Viejos, montamos los viejos y así los nuevos los tienes en stock. Igualmente cuando tengo un ratín te hago la lista de todo el recambio que lleva el motor, incluso también te puedes hacer el de generador para tener... Sí, no, esto está bien, esto es normal. Vale, pues voy a ir sacando el aceite mientras, que así ya vamos haciendo bien. Con esta bomba extraeremos el aceite antiguo. Como hemos mantenido el motor encendido un rato, saldrá mucho mejor. Vale, pues mira, en este motor lo tenemos súper fácil. Tenemos aquí una varilla que ya está pensada para sacar el... Para medir el aceite, sacarlo. Para sacarlo, sí. Oh, qué guapo. Sí. Hay algunos modelos que la traen, hay otros que directamente se hace por la varilla. Pero sin tener que desroscar ni hacer nada. Sí, claro, sí, en los barcos se hace distinto. En vez de sacar el tapón de abajo, siempre tienen un tapón, o sea, una tubería en este caso, o Volvo lo hace bastante. Para chuparlo fuera Para con chuparlo, el... y esta tubería ya está pensada que llega hasta la base. Incluso hay unos modelos, que es el Volvo Penta, el D3, que en vez de llevar la tubería esta, lleva un raccord que va hasta la base del cárter. Entonces ya Y no escupe nada de aceite por ahí porque no hay presión en ese punto. No, exacto, sí, bueno, estos ya son llevan la tubería de vapores, que también no sé dónde se ubica, pero normalmente va al filtro, que simplemente es de cárter abierto, ¿no? O sea, los vapores, la presión del motor, los vapores van al filtro de aire, que lo vuelve a consumir y lo envía por el escape. Tiene este taponcito simplemente que no es... Porque aquí se mide el nivel del aceite en frío, ¿no? Cuando Sí, está sí. todo abajo. Lo ideal es en frío porque así ya decanta todo y se ve el nivel perfecto. Con la bomba manual comenzamos a extraer todo el aceite. Exacto.
aquí, así. Vale, vamos a por ello. Suerte sale una. Momento de cambiar el filtro del aire. Tornillo, no vayas para la sentina. Justo. Tenemos que sacar, parece este de aquí también. ¿Recuerdas que antes me has comentado si el motor tenía presión dentro en el cárter? De hecho que era de circuito abierto. La presión del aceite o los vapores de aceite van a parar este filtro que está ubicado al lado del filtro de aire para que con la propia aspiración del motor lo consuma el turbo y pase por la cámara y se vaya al escape. Entonces nunca tienes vapores en la sala de máquinas ni... Y que lubrican un poco el turbo, esos vapores. Sí, ¿Qué pasa? sí, no, es por medio ambiente, es por contaminación más que otra cosa. Hombre, este necesitaba ser cambiado, ¿eh? Sí. Este filtrito, Sí, yo creo que será de la misma época. pobre, respiraba polución. Sí, a ver, no estaba, yo los he visto mucho peor, pero bueno. La verdad es que el cartón se ve viejo, o sea que no da ningún mal, un intercambio. A ver. ¿Este da igual si va en una dirección o en la otra? Sí, si te fijas es completamente igual el filtro. Sí, sin problemas. Si quieres te dejo así hacia afuera. Así si alguna vez tienes que buscar la referencia, ya esa mano. Vale, esto... Tapa y... Y cuando se estropea el turbo, perdona que te bombardeo de Sí, preguntas. no, pregúntame, ahora es el momento. ¿Qué es lo que le pasa exactamente al turbo cuando se estropea? O sea, las aspas se queman, ¿no? Sí, a ver, es que es distinto. Por ejemplo, en un coche cuando se estropea el turbo, puede ser por muchos motivos, que la lubricación o la calidad del aceite es mala, se le ha exigido mucho y al final el retén que tiene pierde aceite, pierde la presión o se carboniza, se calienta mucho. En barcos, los turbos se rompen porque se oxidan. Y lo que le pasa a esta parte de aquí, esta es la turbina bueno, la impulsora, ¿no? La que saca el aire a presión hacia el motor. Y esta parte de aquí es la turbina del escape. Sí. Esta parte es de metal, de hierro fundido, y esta es de aluminio. Esta está impoluta, pero esta pieza de aquí al final se acaba oxidando tanto que al final acaba atrapando la turbina y no permite que se gire. La deja completamente bloqueada. Vale, pues eso lo retiro un poquitín, ¿vale? Lo iremos revisando aquí ¿Lo has abajo. apretado? Sí. Lleva un tapón cónico. Tapón de cobre cónico, entonces cuando aprietas un poquitín más, ya de por sí solo se... Pero igualmente sería bueno revisarlo de tanto en tanto. O sea, de tocar a ver si está mojado. Sí, exacto. Nada, con que lo revises, cuando acabas una salida vuelves y lo revisas y si ves que está seco ya está. No te preocupes más, que yo creo que estará seco. Y decir, no es un gran problema. Vale, voy a cambiar el filtro de aceite. En este caso Eso. O sea, que está bien mojarlo antes, ¿no? sí, la junta. Sí, correcto. La junta siempre hay que mojarla porque así le está bien, si no se queda hinchada y... Que caben 8 litros ahí dentro, ¿no? Yeah, hasta 9. Ya está vacío. Ah, sí, ahora se ve bien. Ahí va el aceite nuevo. Y el aceite, este está por aquí. Sí. El filtro está ahí detrás, ¿eh? Sí. Ahora cuando... Ah, este no, que no lo aprietas a mano al final, ¿o También, sí? también. Ah, ¿también? El aceite a mano. Hay que apretarlo muy fuerte, o sea, a mano lo más fuerte que puedas. Yo cuando tengo chicos en práctica, eso siempre les digo, coged la cincha y le apretáis un cuarto de vuelta más, lo que vosotros podáis y ya está. Va muy bien, si lo tienes una llave de cinta que le llaman. Sí, sí. Y se ajusta en el filtro, entonces pues estiras un poco y ya está. Después del cambio de filtro de aceite, rellenamos el aceite del motor. Los aceites para los motores de barco nada tienen que ver con los aceites para los motores de coche. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la temperatura que coge el motor del barco es inferior a la que puede coger un coche.
Thor ya está. Además de poseer características específicas para las embarcaciones, como son los agentes anticorrosivos. Estos son los ánodos. Súper interesante. Normalmente llevan, depende de los modelos, los Volvos, por ejemplo, los nuevos, los de 4 llevan en el colector de escape, llevan un ánodo que es una pelota así, que va montada en el colector de escape también para aislarlo. En el intercambiador y en algunos modelos en intercooler. Vale, este lleva en el intercambiador, si no me equivoco, la inversora lleva otro. Ahora lo revisaremos, ¿vale? En principio son estos dos. Con los anodos evitamos la corrosión electrolítica. De esta forma, la descomposición iría al anodo, que sería el metal de menor potencial, evitando que se descompongan partes del motor. Un pelín más. Vale, ya está. Vale, pues mira. Esto es lo que queda de anodo de sacrificio. Oh, bueno, se ha quedado en nada. Ese ya le tocaba, pero a saco, ¿no? Sí, realmente sí. Se enrosca aquí y ya está, ya quedaría montado. Bueno, este sí que, aunque no hagáis la revisión, esto es importante, porque esto va consumiendo igual. Este motor parado, encendido, se va consumiendo. Sí. Para mantener bien el motor es importante cambiarlo. Vale, pues lo monto ya. Así otra cosa menos. Y esto parece mentira, pero hay unos mecánicos que todavía no saben qué hay. Anodos en el motor, Eso da miedo. Sí, porque esto es exclusivo náutico, ¿no? O sea, Sí. los motores, porque eso es un motor de camión, ¿no? Básicamente. Sí, marinado, sí. Eso no lo tiene el de camión, ¿no? No. Esto, o sea, ¿no? No, esto solamente es en barco. Vale, pues ese ya quedaría montado. Y ahora el otro, si no me equivoco, en este lo tenemos en la inversora. Vamos a ver. Bueno, el filtro en sí está bastante limpio, o sea que prácticamente no hace falta. Y recuerdo que me enseñaste, tenías una llave de filtros, es precisamente para este filtro. Hay que dejar que desagüe un poco. Si la llave de fondo cierra bien, sí. Vale, está perfecto. Y es un filtro así grueso, o sea, en plan rejilla de espagueti. Sí, ¿no? sí. Esto es para capturar lo más grande. Rejilla de espagueti. Sí. Es que soy Es un escurridor. Prácticamente. Sí, mira, caracolillos, ¿no? Sí. Es una broma, me encontré un pez vivo. Ay. Me quedé. ¿Cómo es posible? Pobre tío. Sí, increíble, pero es cierto. Esto, si no ahora saldremos fuera, acabaremos de pegar un manguerazo y quede bien limpio. Está muy limpio. Hasta aquí la revisión completa de nuestro motor. Estas de estas que estaban. Antes de salir a navegar, comprobaremos que todo está correcto. Sí, lo ideal. Y la próxima revisión dentro de un año. Hasta la próxima, tripulación. Bueno, muy buenas a todos. Me he puesto nervioso, que hace falta práctica.